conversación entre los escritores Edgar Collazos y Adelaida Fernández sobre las desconocidas facetas de Jorge Isaacs. Entonces, pues damos comienzo, los dejo en las mejores manos y ojalá que disfruten esta hora larguita que vamos a tener con ellos. Bienvenidos. Perdón, señorita, ¿fue que cambiaron de...? Sí, me excusa, Darío Henao está indispuesto, tuvo un problema de salud y el profesor de la Universidad del Valle, Edgar Collazos, muy amablemente nos va a acompañar hoy. Buenas tardes. Sí, yo estoy acá de polizón. ¿Va volumen? Ahí, mejor, ¿no? Bueno. Sí, en el día de ayer en la noche Darío Henao me llamó a pedirme que lo reemplazara porque estaba muy enfermo. No solamente aquí, sino en la universidad me tocó poder reemplazarlo y venirme, pero acepté primero pues porque es el festival y segundo porque admiro muchísimo la persona que está a mi lado. He leído su novela y creo que fue el primero en reseñarla y en aplaudir la manera como está escrita y el punto de vista de donde se escribió esta novela, porque es primera vez que alguien escoge del núcleo dramático de María un narrador que no tenía la voz, y eso es muy importante, la creación de ese narrador que tú creas, hacer hablar una negra, hacer hablar a una esclava y que sea capaz de contar una novela interactuando con toda la historia de María, es muy importante, primera vez que se hace, y por eso esta novela es premio Casa de las Américas. Felicitaciones, Adelaida, y muy buena. Bueno, yo no, como saben, pues me avisaron, creo que lo único que tengo preparado es el tema de la conferencia, que dice que es las facetas desconocidas de Jorge Isaacs, porque las facetas conocidas pues las tenemos y son muy poquitas, son muy escasas. Lo que se sabe es que Jorge Isaacs era un poeta romántico, que escribió María, que había peleado en algunas cosas, pero se conoce muy poco de la vida de Jorge Isaacs, y la que se conoce ha sido amañada. Yo me temo, y sin intenciones de insultar, creo que la élite de Cali trató de hacer una imagen de Isaac a despensas de que tiene mucho odio por él. Necesitaban la imagen para construir una región, porque siempre necesita una imagen de alguien, y quién más que Isaac, que ha sido el primer escritor colombiano, el primer escritor de América, y entonces lo construyeron, pero sin embargo en los libros que leemos de Isaac se le pasa la cuenta de cobro por el liberalismo guerrillero que manejó. Entonces de ahí habría que empezar a tejer desde ahí quién fue Isaac en Cali y qué fue Cali en la época de Isaac y cómo construyó la novela y cuáles son como las dicotomías que él tiene en la cabeza para crear ese personaje, y que de alguna manera es el personaje que es él, ¿no? Entonces pues empecemos hablando de las facetas desconocidas de Isaac. Te doy la palabra. Buenas tardes. Cuando me preguntaban ahora, hace ratico, sobre esas facetas desconocidas de Jorge Isaacs, entonces yo les decía, Jorge Isaacs, sí, hay efectivamente las facetas desconocidas, la de dramaturgo, sus cartas, sus empleos, sus frustraciones, su trabajo diplomático. Pero les decía, Jorge Isaacs, aún esas facetas que todos conocemos se resignifican. Esa es como la riqueza de este personaje, que aún conociéndolo, cada vez que hablamos de Jorge Isaacs, hay en ese conocimiento hay resignificaciones, como lo mismo que cada vez que leemos a María encontramos aspectos nuevos, ¿sí? Cuando leemos los poemas, por ejemplo, de Isaacs, y recordamos a María, encontramos entre ellos cruces, encontramos afinidades, y nos suscita también preguntas, inquietudes, ¿sí? Yo me imagino, puedo contar, Edgar Collazos acaba de escribir una novela
ya ha trabajado durante, ¿cuántos años? 5 años, una novela sobre Jorge Isaacs. Entonces yo creo que él ha recabado en esa faceta oscura, en esa faceta como desconocida del autor, y ha resignificado, ¿cierto? Y al ser una novela, por supuesto, que le ha puesto también mucho de las sospechas del autor. El autor, cuando escribe, siempre está sospechando, él sospecha, y entonces en base a esas sospechas encuentra en las obras del autor, en las biografías del autor, en la autobiografía del autor, aspectos que puede establecer, porque hay lado muy fino. A mí me gustaría, entonces ambos hemos escrito sobre Isaacs de alguna manera, ¿cierto? Yo a partir de un personaje de su novela Inmortal María, y Edgar Collazos sobre su vida, sobre la vida. A mí me encantaría, ¿cierto?, que Edgar Collazos nos contara un poco sobre esa novela. Bueno, vamos, como dijo pues Jack, vamos por partes. La narradora que escoge Adelaida es Nay. Nay habla tu novela. Yo crecí en una casa del Peñón, de las casas viejas de la familia Córdoba, escuchando historias de Isaac. Mi abuelo, que murió de 110 años en el año 70, había nacido en 1875 y había conocido a Isaac, había caminado detrás de Isaac, y me contaba que Isaac era tendencia en Cali. Ya estaba derrotado, me dice, cuando mi abuelo tenía 15 años, que ya estaba al borde de la muerte. Los estudiantes de Santa Librada caminaban detrás de Isaac. Isaac había sido un símbolo de la juventud caleña, y era prohibido incluso en el colegio de Santa Librada peluquearse como Isaac, vestirse como Isaac, usar las botas de explorador de Isaac. Isaac estaba prohibido en Cali, es decir, ha sido un perseguido por la élite caleña, porque aparte de ser judío, porque Isaac era hijo de un judío, se sospechaba, bueno, imagínense si la Colombia de hoy es una Colombia contradictoria con estos pastores y con este cristianismo, ¿cómo sería en 1855 que en un pisar por primera vez en Cali de una familia judía? Incluso mi abuelo me decía que no le decían Isaac, le decían Isaac, como el hijo de Abraham, le llamaban Isaac, y de alguna manera había como una premonición, porque Jorge Isaac fue sacrificado por su padre. Es decir, él no pudo irse a Inglaterra a estudiar porque tuvo que responder por los bienes del padre, por la quiebra de la economía. Lo que se sabe realmente es que Isaac regresa a Cali en el año 1853, regresa de Bogotá, y es más o menos el dato autobiográfico que hay en María, cuando dice que regresa, sí, cuando muy joven me llevaron de la casa de mi padre, o sea, a los 11 años, y regresa a los 16, pero no regresa solo, regresa un gran número de jóvenes de la élite caleño, de Caicedo, de Holguines, de González, han regresado, vienen de los colegios de Bogotá, de estudiar en grandes colegios, y esos colegios tenían una iniciación en el teatro, y en esa época el teatro era un arte liberal, de ahí les viene el liberalismo. La llegada se da en un momento crucial de Colombia, en que en Bogotá hay un golpe de estado de José María Melo al presidente Obando, que es el gran golpe de estado de Melo, y la capital envía a las provincias, sobre todo a la del Valle del Cauca y a la de Popayán, que armen un ejército muy rápido para enfrentar a los liberales rebeldes que están acantonados en Palmira. Entonces aquí pues el gobierno local se da en recoger el pequeño ejército que va a ir a batallar en Palmira, pero hay un problema, es que justo hace unos meses se había abolido la esclavitud, y entonces los negros dijeron: nosotros no vamos,
si es que no nos han dado la ciudadanía. No somos ciudadanos, llevamos un año de la abolición y no nos han dado la ciudadanía, ¿por qué vamos a ir a guerrear? Entonces los apresan porque tienen que ir a la guerra. En las anteriores guerras civiles habían participado y lo habían puesto de primero, pues a carne de cañón. Entonces esta vez dicen, nosotros no vamos, pero ahí tiene que batallar Isaac. Ahí va el joven de 16 años con la bandera, es el abanderado, por una sencilla razón. Cali tenía una invasión de extranjeros. Posiblemente había más extranjeros en proporción en esa época que hoy. En el centro estaban los almacenes de los italianos, de los gringos, habían cantidades de almacenes, y a los hijos de los extranjeros iban a la guerra, pero iban con eran corneta o eran abanderados, no les ponía de frente en la guerra. Es decir, el único abanderado fuerte que ha habido como poeta ha sido Porfirio Albajacó, que en la de los 1000 días fue corneta, ¿no? Eso cuenta Fernando Vallejo en el Mensajero. Entonces Isaac se alista en esa guerra, pero Isaac va confundido. La novela que yo escribí trato como de aclarar ese problema que tenía Isaac, porque es que Isaac en un inicio es conservador, pero Isaac de carácter desde niño ya era liberal. Él obedeció a las huestes conservadoras porque su padre pues era esclavista también. Entonces él tiene que ir a esa guerra, pero Isaac va con un manojo y un enredo en la cabeza, porque al igual que Proust y al igual que Montaigne, eso lo dice André Morin en la biografía de Proust, estos artistas y estos escritores, o un ser humano que es hijo de uno de los padres judío y del otro católico, no saben cuál Dios creer. Isaac tenía el gran problema de no saber si era el Dios judío o era Jesucristo, el Dios de Manuelita. En eso se debatió por muchos meses y por muchos años Isaac, tratando a qué Dios obedecerle, y ustedes lo pueden ver en la poesía, que hay poemas muy bellos que le hace a Jehová y poemas muy bellos a Cristo. Y Isaac está totalmente confundido, y no es por más. Les doy otro dato. Una tía abuela que murió el año pasado, también muy vieja, había escrito en el año 26 60 cuadernos sobre la vida de Isaac. En esa época se recogían tradiciones orales, no había radio, no había, entonces, y ella alguna vez pensó en la novela, porque esos cuadernos están muy claros, es prácticamente toda la tradición de Isaac que no se ha escrito. Hace un año descubrí una cosa que me dejó asombrado, casi me caigo de espaldas, no sabía a quién llamar a esa hora, qué amigo contarle. Llamé a William Ospina y me dijo, William, Edgar Q, y le dije, te voy a contar una cosa increíble. Me dijo, dale, contame ya. William siempre está despierto a la 1 de la mañana. Los amigos míos, todos estamos despiertos a la 1 de la mañana, ¿no? Sí, nos acostamos como a las 6. Y entonces le dije, William, adivina, vos sabes que los judíos en las casas, por lo menos los judíos antiguos, tienen un nombre diferente al nombre civil. Y el nombre de la oración es un nombre civil, no es el nombre que comparten las ciudades. En las casas los judíos tienen un nombre diferente. Y mi tía, hacia 1924, escribió que Jorge Isaac en la casa se llamaba Efraín. Se llamaba Efraín, el que todo lo puede, el que todo lo da. O sea que sí es verdad que Isaac, que hay mucha autobiografía en la obra de Isaac. Hay mucha biografía. Lo tal es que Isaac no termina judío ni termina católico. Isaac se rebela contra todo, y la pasada del liberalismo, que es lo que le va a cobrar caro el presidente, caro, porque su gran enemigo es caro. Es decir, Isaac tuvo un atentado de sicario en el Senado de la República de Bogotá, que solamente lo pudieron salvar los estudiantes de la Nacional, como aquí en el Consejo de Carlos salvó Santa Librada. O sea, no era un hombre fácil, era un hombre difícil, era un muchacho complicado, desde muy joven fue complicadísimo. Isaac entonces se revela contra todo el judaísmo, y se revela claro, una persona que se revela de sus raíces judías y sus raíces cristianas, tranquilamente pasa al liberalismo. No puede ser un conservador. Y un liberal radical, porque finalmente entra en la guerra, es guerrillero. No era un hombre fácil, era un hombre difícil. Lo que se sabe es que era una persona que puso a Cali contra las cuerdas, puso a la gran burguesía. En esa época no, la burguesía es una élite,
la puso, sí, creó grandes conflictos. Y lo otro es una simpatía hacia los negros. ¿Qué era lo que veía Isaac en esa raza? ¿Qué era lo que él veía con tanta simpatía? Isaac tenía dos hermanos negros. Tenía una hermana y un hermano que lo acusaron de haber violado a una niña Velasco. Isaac descubre finalmente a los 17 años que la violación es del hermano, que hay un incesto. Que hay un incesto en la familia Velasco y que no es el hermano de él, el negro. Sin embargo, al negro lo ejecutan, ¿no? Lo ejecutan saliendo por la portada del mar. Ahí lo casan. Llevaban 6 meses cazándolo hasta que lo casan. O sea, hay más facetas del Isaac que no conocemos, pero sobre todo que es que está unida a la élite de lo que pasó en Cali. Y a lo que pasó en Cali, digamos, con el problema de la esclavitud. Si ustedes leen bien María, hay una frase que él repite mucho, que es en tierra extraña. Lo dice como 5 veces, que María murió en tierra extraña, que en tierra extraña. Y uno dice, bueno, ¿por qué esta frase se repite tanto? Y es por una razón muy clara, es que esa frase pertenece a uno de los salmos que más cantan los judíos. Los judíos cantan el Salmo 126 del rey David, que cuenta la historia. Si ustedes leen ese salmo y lo escuchan, lo han musicalizado por muchos años y siempre lo han musicalizado los judíos y los negros. La última versión que yo conozco de esa canción la escuché en Jamaica del año 83 de un grupo que se llama Bonnie End, que se llama, la pasó como historia y lo conocemos como Los Ríos de Babilonia. Ese es el salmo. Y era un salmo que siempre han cantado los negros y siempre han cantado los judíos. Y ese salmo lo que habla es que ellos se sentían en tierra extraña. Entonces Isaac, yo intento pensar que la simpatía que tuvo hacia la diáspora africana es porque él también se sentía en tierra extraña. Él se sentía que él no era, que si los negros eran discriminados, él era también discriminado por judíos y que él no pertenecía a esta cultura. Eso lo tuvo muy claro y hasta el final estuvo siempre interesado qué es lo que significa no ser de ningún sitio. Por eso mi novela se llama En tierra extraña y tengo pues cómo demostrarlo, porque él en muchas partes de María habla de tierra extraña. Esa es una de las facetas grandes de Isaac. El Isaac no esclavista, el Isaac que se revela, el Isaac que es consciente de muchas cosas. Y segundo, en el liberalismo del siglo XIX hay un libro precioso de una historiadora de la Universidad del Valle, que ya está mayor pero retirada, y me escribió la época del perrero en el Valle del Cauca. Tienen que leerlo, donde cuenta cómo una vez del perrero, sí, ella no llama el perrero, llama el perrenque. El perrenque, es de ¿cómo se llama? Yo aquí en San Fernando, hace poco estuve allá, caramba, memoria, Margarita creo que es. Margarita Garrido, sí. Excelente libro, y ella entra en la anatomía, ¿sí?, del Valle del Cauca y de Cali, de la élite. Porque es que a Cali la quemaron en 1876. La quemó un profesor de Santa Librada, David Peña. Ustedes esta noche coloquen ahí en internet David Peña y sale la carita del tipo sentado en una casita ahí en San Nicolás recostado. Este tipo se vino desde aquella batalla de los Chancos, desde el norte, traía no sé cuántas negritudes, era un ejército liberal, y llegaron una mañana aquí a Cali. Santa Librada no siempre quedó ahí, Santa Librada quedaba en el centro, ¿no? Sí, al frente de la casa de los Isaac, además, porque es que la Casa Blanca no era los Isaac, la que tenemos ahí ahora, que la compraron los traquetos, no, esa no es de Isaac, esa era los Umaña, de Felisa. Esa era la casa de Felisa, que yo de niño entraba mucho ahí con mi abuelo, entramos a verla y me decía, mira, aquí dormía, aquí estaba. Ahí corrigió María, cuando llegó con el paludismo, que fue la que le mató, ahí corrigió María. Entonces, Isaac sabía perfectamente que había una gran discusión liberal, que el país estaba en cambio, y que los liberales, a diferencia de los conservadores, en la capital estaban divididos entre gólgotas y draconianos. Si no aclaramos la teoría gólgota y draconiano, nunca entenderemos qué fue Isaac y nunca entenderemos el momento. Es decir, que Colombia es tal vez el único país de América Latina
que no ha hecho la reforma agraria. Los demás países de América Latina la hicieron en el siglo XIX. Aquí la tierra nos ha repartido. Y el gran problema que nosotros vemos ahí en Turibio y Santo es por la tierra. Se sigue siendo el problema principal. La gran lucha del siglo XIX en el Valle del Cauca es por los ejidos. Habían 3 tipos de tierra: la tierra de los terratenientes, que ya sabemos quiénes son, todas las tienen igualiticas. Las tierras que eran las tierras de nadie, que se llaman como baldías, y los ejidos, que esa es una reivindicación de Carlos V con los españoles, y que había que dársela a la pobrecía para que la pobrecía la cultive y ahí tengan su gallinita y tengan. Entonces los negros, cuando quedaron libres, tuvieron un problema muy grande en Cali, es que se fueron a la Plaza Caicedo. Y ahora nosotros, ¿qué somos? Nosotros no tenemos ya casa, porque es que anteriormente vivían en las casas de los amos, en las haciendas. Se sabe que más o menos hubo 30 negros y negras que no aceptaron la libertad, que sabían que era más difícil ser libre que esclavo. No, nosotros nos quedamos aquí, nosotros nos quedamos en estas casas viviendo. Más o menos hubo 30, los demás y todos se liberaron y los mandaron a unos ranchitos que hicieron los Caicedo aquí abajito por la Pila del Negro, y a ese le llamaron La Libertad. Y todos los escombros de Guadua hicieron ahí, les alquilaron, que sería el futuro Libertadores, que más o menos por más abajo pasa la quebrada La Chanca, que pasa por aquí, ¿no? La Chanca pasa por aquí, viene más o menos entre Libertadores, bajaba por aquí La Chanca, que era una de las correrías de Isaac, por donde con Mayo hacían correrías y pescaban y cogían yucas y cosas de esas, pues. Eso me cuenta mi abuelo, y papá también, pues, que es un contador y son historiadores, ¿no? Yo vengo de una casa donde ha habido libros y ha habido cuentos, pues. Entonces lo que se sabe es que esta preocupación la tenía Isaac. Las tierras ejidas, finalmente la élite las quería. Toda esta parte que va entre San Fernando y Jamundí eran haciendas. Pero las haciendas estaban divididas por las partes ejidas. Esas se las roban enteras. Y le digo los apellidos si quiere. ¿Ya? Y entonces se las roban porque usted sabe que tenían cercos, comían los cercos. La mayoría de las familias de la élite comían los cercos, pero eso era medieval, eso era uso medieval en Europa, en toda parte. Entonces lo que hacen es que dejan solamente para poder que pase el correo de Popayán y para que pasen los ejércitos, dejan una parte ancha, y eso es lo que llama Paso Ancho. Así que con el mismo nombre, Paso Ancho, la avenida, la que dejaron. Y entonces cuando les preguntaban a los Caicedo, a los Lloreda, pues hombre, ¿para qué ustedes más tierra, hombre? Entonces ahí estaba pues el gran problema, que los negros quedaron sin propuesta, no tuvieron más propuesta. En una novela que escribí, que llama El demonio en la prueba, una novela que le ha ido muy bien, yo más o menos trato de narrar eso. Entonces viene el gran problema entre la división liberal. Ahí está la división liberal, y ahí es donde le piden cuenta al presidente Obando, para decirle, bueno, ¿usted de qué lado está? Los draconianos y los gólgotas eran dos tendencias. Los gólgotas estaban dirigidos por un muchacho o una familia inglesa que llegaron, varios estudiantes que llegaron de Londres, y le dijeron a un héroe de guerra ya cansado y viejo, un superhéroe que era el presidente Mosquera, que tenía esta mascachocha, le decían, ¿no? Los dientes le bailaban, le metieron el cuento de que hiciera lo que hoy en día llamamos un TLC. Dijeron, vean, nosotros no podemos competir con las manufacturas de Europa, ellos tienen el vapor, tienen máquinas, usted libere eso, que entren las mercancías, y nosotros lo que hacemos es vender la agricultura. Nosotros les vendemos agricultura acá, ellos venden manufactura. Eso llevó el país a una quiebra muy grande, a una quiebra enorme. Pero el país, la parte liberal, que eran los gólgotas, apoyaron esa reforma. Entonces, un héroe de la época de Bolívar, un indio de por allá del Huila, que se llamaba José María Melo, que murió en México huyendo de los ejércitos, le da el golpe de estado al presidente y apoya a los draconianos, que son los artesanos que necesitan el auxilio del país para poder vivir. Más o menos miren el problema que hay igualitico al del siglo XXI. ¿Ya? No se puede competir con la manufactura de europea ni norteamericana. Entonces Melo da el golpe de estado y ahí viene el problema. Ahí es donde entra la juventud de Isaac a la primera batalla. Luego vienen las otras guerras, que es donde Isaac
donde Isaac ya prácticamente se convierte en guerrillero liberal. Además era un personaje, ¿no? Porque dicen, Fernando, ¿cómo te parece esto? Dicen que cuando ya estaban llegando a la batalla se le había olvidado la carabina. Llevaban la mochila llena de poemas, pues. Y entonces tenían que ver, usted no trajo arma, ah, caramba. Y entonces le prestan el arma, o sea, era un hombre que estaba directamente ligado en la literatura, no tenía pues, como otra acción que hacer, sino como estar en la batalla. Pero yo sí creo que Isaac, en el momento en que los liberales dicen que el país tiene que cambiar, Isaac ya había visto que nosotros, que con los colombianos estamos todavía en el mismo país de la colonia. Esto no había cambiado. Es más revolucionario había sido el modelo español que el modelo colombiano. Entonces Isaac se propone cambiar el país. Para eso primero hay que echar a los curas. Y bueno, échelos curas, échelos ahora. Échelos en el siglo XIX y los echó. Es que los echó. Segundo, hay algo que aterró a la élite caleña. Isaac no murió en Cali. Isaac murió en Ibagué. Ni sabían que había muerto. Cuando llegó la noticia de que había muerto, es más, parece que dijo en una mesa: si me muero, no me vayan a mandar a ese rastrojero. Rastrojero a Cali, ¿no? Él adoraba a Cali, pero simplemente hablaba era pues de la élite, porque lo han odiado, pues es que le han hecho muchas cosas. A él lo echaron de aquí, él murió echado. Por eso Gardiazabal quiere hacerse enterrar allá en Medellín ahora, ¿no? Ya pidió pues que le entierren al lado de Isaac. Y se va, no, en Circasia lo rechazaron, esa es la pelea que tiene. En Circasia dijeron que ya no. Porque que Gustavo quiere hacerse enterrar de pie como Jorge Isaac. Jorge Isaac lo enterraron de pie, porque así entierran a un masón. Y Jorge Isaac se había vuelto un masón y nadie lo sabía. Y había fundado varias logias aquí en el Valle del Cauca, masonería. La Estrella del Cauca, porque ha pertenecido a la logia de Tequendama. O sea, las facetas de Isaac son muy grandes. Era un hombre que ha tenido un mundo interior, era un hombre muy moderno. Por eso yo creo que Isaac es el primer hombre moderno de Colombia. Además sabía de biología, sabía de estrellas, sabía del espacio, sabía de novelas. Porque la otra cosa es que uno se pregunta, ¿cómo en un pueblo tan incipiente como Cali? Porque dígame Buenos Aires o Bogotá o Ciudad de México, pero Cali. Si Porfirio Alba Jacón decía que Cali era un obispado con inodoro. Y eso lo repite Fernando Vallejo en el libro El Mensajero. Cali era un pueblito. Cuando yo era niño, en el año, diga, a ver, 65, 69, yo le preguntaba a mi abuelo, que ha sido el siglo XIX, abuelo, Cali ha cambiado mucho. Y me decía, no, es igualitico. Porque las ciudades no cambian, esta ciudad cambia en los panamericanos. Antes seguía siendo la gran ciudad del poeta, una ciudad bonita, tranquila, y sobre todo la parte del Peñón y San Antonio y toda esa parte del oeste que siempre conservó muy bonita, y que era por donde él caminaba, ¿no? Porque no había más ciudad pues, sino esa. Entonces, y digamos que Isaac, ¿por qué Cali? ¿Por qué la primera novela americana va a suceder en Cali? ¿Qué había en Cali para que este hombre escribiera una novela? Porque no fue la primera novela colombiana, está María Dolores. Uno lee María Dolores, que es la primera novela colombiana, y esa novela es muy mala porque no tiene lenguaje, es escrita por lo que llamaban en esa época un cagatintas, esos que trabajaban con los abogados y tenían buena caligrafía. Yo no sé cómo les llamaban, Hernando, los que sabes tanto calígrafos, cagatintas, pero no eran abogados, eran unos calígrafos, tinterillos, sí, pero sabían cositas. Y entonces esa novela, ¿la conoces? María Dolores. Esa novela vale la pena leerla. Es muy mala, no tiene prosa, no tiene medidas, es una prosa arcaica, no tiene lenguaje. Y uno va y lee María y uno dice, vaya, ¿qué pasa aquí? Porque ya en María se siente la influencia de Stendhal. Es decir, usted María, hay dos escritores que son tres, ¿no? Entre La Vorágine, María y Gao y 100 años. La medida más clara es la de Isaac. Isaac llega hasta 22 sílabas. Yo las he medido, ¿no? Los escritores leemos leyendo. Y yo he medido las frases. Tiene frases de 16 a 22 y se devuelve. Y Gabo llega hasta a veces hasta 18 y 20. El otro, que es más versado en la prosa, llega hasta 24 y se devuelve. Pero Isaac, ¿de dónde saca esa medida?
porque Isaac, yo les decía en estos días ahí a los compañeros de la Escuela de Literatura para avergonzarlos, Isaac a los 18 años había traducido todo Shakespeare y todo Byron. Muéstreme uno de nosotros que haya traducido a Byron entero. Y ahí está, en la obra están las traducciones de Byron. Y decía que no sabía inglés. Y él todo lo leía en inglés. Isaac era un gran lector de la literatura europea. Había leído la gran novela del siglo XIX. Tenía un pecado haber nacido aquí. Si Isaac hubiera nacido en Europa, hubiera sido uno de los más grandes escritores del mundo. Por una sencilla razón. Es que Isaac sabía qué era la novela. Isaac sabía cómo se compone un personaje de novela. Tenía un secreto muy grande en la literatura, un secreto que solamente lo saben los grandes, y lo aplican los grandes. Es que carácter es destino. A usted las cosas le pasan por su carácter. A usted no le pasan porque la vida la gente va así. ¿Ah? Bueno, por aquí alguien me está preguntando, bueno, ¿y usted qué? Yo estoy pensando, yo sí estoy como una convidada de piedra, ¿cierto? Entonces, bueno, con respecto a esas ideas liberales de Isaac, yo veo que no se reflejan en María. Veo una mentalidad todavía feudal en este personaje que él crea, y en la manera como se reitera la servidumbre de la mujer y la esclavitud. En María se reiteran esos dos aspectos, la servidumbre de la mujer y la esclavitud. La servidumbre de la mujer en este hombre que es idolatrado, al que le florece en el agua, porque a Efraín le florece en el agua. Él no se baña con agua común y corriente, sino con agua florecida. Entonces a Efraín le florece en el agua. Y la esclavitud se reitera en una persona inocente a lo largo de toda la novela, y es en la persona de el hijo de Nai. Ese hijo, Juan Ángel, ese hijo de Nai, es un niño de 12 años que le sirve a él, ¿cierto? Y se nombra no menos de 40 veces en la novela, pero nunca el personaje le dirige la palabra. Y este personaje, Juan Ángel, habla 2 veces. Una para pedirle perdón porque tiene miedo, tenía miedo de un tigre, un niño de 12 años. Una para pedirle perdón, para pedirle que no le haga nada porque tiene miedo, y la otra es para decir que la madre lo dejó solo cuando la madre muere. Entonces yo sí veo, por otra parte, la novela está enmarcada en un momento histórico muy preciso, de convulsiones, de protestas de los negros, de tomas de Cali, de toma entre el 39 y el 41, cuando la Guerra de los Supremos, ¿sí? Entonces, cuando la Guerra de los Supremos, Cali, esta región está convulsionada. Los negros se escapan, José María Obando toma como bandera la abolición, recluta gente, recluta negros para esa lucha, pero entonces en María, que está enmarcada más o menos en esa época de convulsiones, él no toma partido para nada. Ahí no aparecen esos fenómenos, allá aparece el esclavo sumiso, el esclavo que sirve, la esclava que se identifica con las alegrías del amo, que no tiene alegrías, y la mujer que no tiene voz. Y me llama también mucho la atención que en los poemas de Jorge Isaacs, en estos poemas hay puntos de encuentro con la novela, pero resulta que en los poemas hay varios en los que habla de los despojos de la guerra, los parias,
La montañera, La tumba del soldado, El cabo Muñoz, son varios los poemas que hablan sobre los despojos de la guerra. Ese soldado que vuelve desengañado, harapiento, sin saber qué hacer, que vuelve buscando eso que no haya, la mujer que dejó, el amor que dejó, ¿cierto? Entonces a mí me llama la atención que tenga poemas que hablan sobre la guerra, pero ninguno sobre los negros, ninguno sobre la abolición. Eso por una parte. Por otra parte, estas tres obras de teatro, sé que son obras, María Teresa Cristina, pues es una estudiosa de Isaacs, ella nos habla de esas tres obras de teatro, y todas están ambientadas en la Europa de los siglos XVII y XVIII, en Francia y en Inglaterra. Y en esas obras de teatro nos dice María Teresa Cristina que él se va contra la revolución y toma partido por la monarquía. Por la monarquía. Entonces, no sé, de alguna forma es un hombre que entra en contradicciones, ¿sí? Entonces se dice liberal. Yo encuentro que hay en él un poco de dolor por la manera como lo ha tratado la élite caleña. Yo encuentro que hay despecho, que hay dolor, que él hubiera querido otro futuro para él, y que hay confusión, porque cuando a él le toca ponerse a administrar las haciendas del padre, él no sabe cómo, él solamente sabe leer, escribir y describir, ¿cierto? Porque entre otras cosas sus poesías son descriptivas. Yo personal y humildemente pienso que si él no hubiera escrito María, sino solamente sus poesías, no estaríamos hablando de él en este momento. Porque en esas poesías además lo que se refleja es el hombre, el narrador. Sus poesías son descriptivas, y ese hombre que ha sido como un poco parido por el paisaje, o sea, él ama el paisaje, él ama el Valle del Cauca. María es un documento bellísimo e importantísimo sobre fauna, sobre flora y sobre hidrografía. O sea, si alguien quiere saber, conocer sobre la flora, la fauna, y también hay algo de ecologista, tiene algo de ecologista, y eso lo recuerda María. Hay una parte en la que él dice, cuando regresa, que se ha perdido un bosque. Él cae en cuenta de eso, que se ha perdido un bosque, se ha convertido en pasto para las vacas. Entonces, María tiene gran valor también como documento, ¿no? Entonces, no sé cómo lo aborde Edgar en su novela. Isaac es un hijo de su época. A ver, nosotros los latinoamericanos no estuvimos en la tragedia, es decir, eso le corresponde al siglo V a.C. en Grecia. Nosotros no estábamos ahí. Nosotros no estábamos en el mundo latino, no tuvimos literatura latina, ahí no estábamos. En la Edad Media no estuvimos, ni siquiera han descubierto este tierra todavía. En el Renacimiento no está, más o menos como que el descubrimiento del Renacimiento, y ya casi que en el post-Renacimiento, pues está escribiendo Shakespeare. Es decir, la literatura norteamericana es hija directa de Shakespeare, porque todavía cuando colonizan los Estados Unidos, Shakespeare está escribiendo. Nosotros somos hijos del romanticismo, ahí sí. Nosotros somos hijos del siglo XIX, nuestra literatura. América Latina es hija del romanticismo, es decir, las literaturas antes del boom eran literaturas telúricas, Don Segundo Sombra. Entonces la diferencia entre la literatura y lo que viene del boom es que al boom lo influencian unas vicisitudes de la Revolución Cubana, todas estas cosas que pasaron en los 70, en los 60. Eso es lo que ha influenciado. O sea, Isaac era un hombre romántico. La postura de Edgar Gardiazabal es la misma tuya. Es que en María no se ve el hombre que fue Isaac.
Dicen, el hombre moderno, el hombre convulsionado, no se siente en María. Esa es como la postura de Gustavo. Yo lo que pienso es que Isaac, a ver, diferimos en dos cosas. Y es una postura muy mía, la he compartido con Darío Henao, que al final me dice que está de acuerdo, y varios profesores. William también me dice lo mismo, William Ospina. Es que el alter ego, siempre en las novelas hay un personaje que se parece al escritor. Hay alguien parecido al escritor ahí. En Shakespeare es Hamlet. Es decir, nadie es tan igual que Shakespeare como Hamlet. Tiene la misma inteligencia de Shakespeare. Pregunta por todo, todo sabe opinarlo, todo sabe decirlo. Es increíble. Es decir, el personaje de pronto más inteligente o más asesino, digamos, es Macbeth o Iago. Pero Macbeth y Iago no pueden tramar a Hamlet. Hamlet lo descubre en una noche, porque Hamlet se parece a nosotros. En María, de Jorge Isaac, el personaje que se parece a Isaac es María, no Efraín. María es muy parecida a Efraín. Yo diría que no. Que no. Yo diría que el que es igualito a Isaac es Efraín. Yo diría que María no, porque María es muy leve. María es una mujer leve y María es la mujer servil número 1 de Efraín. Y María no tiene palabra propia. María siempre habla según lo que siempre dice lo que se espera que diga, lo que esperan los otros que ella diga. Entonces yo encuentro que María es una mujer muy, muy leve. Aparte de eso, hay una figura. Ella está atada a una figura. Ella está atada a la maternidad. Y la maternidad es un lastre que no la deja. Porque resulta que ella es la carguera de Juan, del hermanito menor de Efraín. Ella duerme con Juan. Ella no tiene la posibilidad de tener casi que privacidad. Porque es que ella duerme con Juan. Ella es la que lo carga. Ella, cuando ella habla con él, con el otro, él le jala la falda. Y es tan diciente esa atadura que ella tiene, esa atadura a la figura, a lo que es la maternidad, que el beso que se dan, se lo dan a través del niño. Porque él besa al niño donde ella lo ha besado. Ese es el beso que ellos se dan. Entonces, y es la mujer, esa mujer recatada, esa mujer que es el ideal, esa amada inmóvil. Ella es la amada inmóvil. Entonces, yo no diría que se parece a Isaac, no tiene nada de él, pienso yo. Además, las palabras de María, María nunca reclama, y de alguna manera yo creo que se parecen en que lloran. Sí, porque Jorge Isaac, en esa inconformidad, de pronto esa amargura que manifestaba inclusive a través de sus poemas, de esas expectativas que él tuvo y que no se cumplieron, ¿sí? Porque también quiso ser, después de que de pronto perdió sus haciendas, él quiso hacer unas explotaciones de minas y no consiguió el apoyo que necesitaba para explotar las minas. Pues habría sido, pienso yo, de pronto otro fracaso como manejando las haciendas, ¿cierto? Porque pierde las haciendas de las que había tenido alguna tradición y se va a meter en un negocio que, pues, un poco dudoso. Entonces yo creo que en eso de estar triste y de pronto sentir de pronto hasta llorar por su suerte, en eso sí se parecen. Porque decía Gardiazabal alguna vez que uno escurría el libro y caían lágrimas, ¿cierto? Todos lloran. Y todo el mundo, y lloran por Efraín, y no lloran por María, lloran por Efraín, ¿cierto?
a María, ese pequeño bache que yo le veo a la novela, yo se la veo, yo personalmente pienso que es un pequeño bache de la novela, que bueno, se le perdona de aquí a Pekín por esa exuberancia de ese hombre narrando ese paisaje, de ese hombre recogiendo cada detalle de la fauna, de la flora, ¿sí? De ese hombre narrando sentimientos con respecto a ese paisaje. Eso es sublime. Entonces creo que en eso ya no. No, lo que pasa es que, mire, usted está mirando la novela como si fuera verdad. Los novelistas tienen que crear, y parte de la lloradera es una cosa que se llama el etos. Si el novelista no tiene el etos es esa parte que tiene que tú le das a tu personaje para que conmueva. Es donde se crea el vínculo con el lector. El personaje mejor construido de toda la novela es María. María está perfectamente construida. Eso es lo que es ella, así la creó. Así quietica y calladita, toda la novela gira alrededor de ella. No gira alrededor del paisaje, porque es que la literatura, entre otras cosas, es algo que sabe Isaac. La literatura no es paisaje, ni es el patico, ni es un burrito, eso es de Walt Disney. La literatura habla sobre la condición humana. El único tema de la literatura es el hombre, la mujer y los niños. No es por el perro ni la montaña. El tema clave de la literatura universal es la condición humana, desde Homero hasta Andrés Caicedo. Si usted no habla de la condición humana, usted está escribiendo otra cosa, pues póngase a pintar paisajes, a decir cosas bonitas, que vale la pena, ¿no? Pero la literatura, y me parece que la mejor creada de toda la obra es ella, María. María está muy bien creada. El etos que él creó sobre esa mujer es indestructible, tanto que aquí se pensó siempre que había existido, y es que parece que sí existió, porque no, a los que estudiamos literatura nos dijeron que era un personaje de ficción. A mí me aterró de todas las literaturas que he leído sobre María, me aterra el libro de Arciniegas, que es menudito, pequeñito, que tú lo conoces muy bien, porque Arciniegas dice cosas que decía mi abuelo. O sea, lo que me hace sospechar que Arciniegas estuvo en Cali muy temprano. Ese trabajo que hizo Boccaccio sobre Dante es el que hace Arciniegas sobre Isaac. Estuvo aquí y estuvo indagando a la gente de Cali sobre ese cuento de María, porque sobre María se ha dicho mucho. Parece ser que Isaac, una tarde, voy a contar esto que no lo sabe usted, para que le quede aterrada. Isaac era un muchachito inquieto, era un caminante, era cazador, miraba estrellas, hacía poemas, era un muchacho raro en esa sociedad caleña, para los pobres y para los ricos. Isaac, una vez, detrás de la colina de San Antonio, descubrió unas tumbas. Parece ser que la gente del siglo XVII y XVI había enterrado a los muertos o a la orilla del río Cali o por ahí, o dentro de la casa. Yo me acuerdo que Nichols tenía una tumba en la parte de atrás de la casa, y donde mi abuela Las Córdoba había como 3 tíos abuelos enterrados, pero también los enterraban por ahí por San Antonio, y él descubrió una tumba que le llamó la atención. Esto son tradiciones orales de Cali que no están en los libros. Mi abuelo me decía que Isaac descubrió una tumba que no tenía flores, sino que tenía piedras. Judíos, claro. Los judíos ponen piedras, no ponen tumbas. Entonces Isaac pensó que posiblemente era una equivocación y las tumbó. Y a los 8 días volvió y las habían puesto. Entonces, ya sabemos cómo era Isaac, capaz de escribir eso que tú describes, esa novela tan abigarrada de paisajes. Isaac se esconde y descubre a papá Enrique, a su papá, que llega a poner las piedras. Entonces la pregunta es, ¿quién está enterrado ahí? Si es que de la familia no falta ni uno. O aquí hubo un judío antes. Judíos no habían en Cali. Ellos fueron los primeros y luego los Heder, que son los que quedan con la finca y con las haciendas. ¿Ah? Sí, o la remataron. Sobre eso hay una... ¿Usted sabe quién fue el defensor de la fortuna de Isaac? ¿Quién defendió a Isaac? Los de Isaac estaban quebrados, no tenían con qué defender las haciendas. Isaac, lo que tú dices, él sabía de poesía y literatura, no sabía de negocios. Todos los negocios que hizo, como Porfirio los quebró, porque pues un poeta no le pidan más, pues no le pidan que lleve, sobre todo que la cogió quebrada, porque es que el viejo la ha tomado, que papá le gustaba la carta, el naipe y las putas, pues
Entonces ahí no hay plata que dure. El que defiende la fortuna de los Isaac es alguien que admira a Isaac. Es un muchacho de Roldanillo que se llama Eustaquio Palacios. Nada menos que ese es el abogado el que va a defender a Isaac. Y es el que salva lo poquito que hay, porque vivía enamorado de María, de la novela. Tanto que después, en una época más antigua, ubica su alférez real. Ese más o menos es como el dato biográfico que hay sobre Isaac. Entonces Isaac estaba muy preocupado por saber quién era, y habla con los hermanos que ha descubierto una tumba de judíos, y en la tumba decía algo: aquí yace de muy joven en tierra extraña. Entonces Isaac se pregunta quién puede ser, pero Isaac, el primer amor no fue Felisa. Él conoció a Felisa en la marcha de armas cuando se iban para la guerra de Melo. Miren qué detalle más interesante. Isaac volteó a mirar hacia un balcón donde estaban todas las jóvenes gritando por la despedida de los soldados, y vio a una niña de 14 años, unos ojos, y se enamora de ella. Isaac era un gran lector de Dante. Isaac conocía la obra de Dante de arriba a abajo. No estamos hablando de un lector o de un escritor primíparo, no, era un hombre que tenía una gran formación literaria, conocía todo el liberalismo de Berta, Isaac era un hombre formado. Digo, para un pueblo como el colombiano, era un hombre muy formado. Por eso cuando lo conocen en el mosaico quedan admirados de él, ¿no? Porque hay una gran información. Bueno, contarles que Isaac había tenido un amor infantil, un amor que él encontró en una fotografía que había en la Rita antes de que compraran el paraíso. Era una pequeña fotografía que había ahí, una pintura, no era una foto, era una pintura de una niña muy bella. Y esas cosas que los niños, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Te enamoras de unos ojos, de una niña que viste una vez y sueñas con ella. Isaac durmió muchas veces pensando en esa niña, pero nunca supo quién era, porque papá Enrique les contó que ese cuadro se había quedado ahí de los antiguos dueños. La otra cosa es que nadie existió, es que nadie estuvo ahí. Entonces cuando él le pregunta, él viene de la guerra, viene de la parte norte del valle, ¿sí?, los cafetales, y una noche, perseguido por unos liberales, se mete en el paraíso, y ahí le pregunta a Nay, ¿quién es esta mujer que está aquí? Y entonces Nay sí sabía quién era, porque ella vino con esa niña. Hay una reubicación en la novela. Entonces le dicen, mira, te voy a contar, pero no cuentes. Esa niña se llama María, pero ella no se llamaba María. A ella la traían cuando a mí me conocían. Tu papá venía con ella cuando a mí me compraron. Y yo prometí cuidarla. Ella no hablaba castellano ni yo tampoco. Yo no me entendía con ella porque ella hablaba inglés, era una jamaiquina. O sea que la primera heroína de la literatura colonial de Jamaica. Cuando yo estuve en Jamaica, ahí me aterraba porque yo viví 3 años en Jamaica. Yo pasaba siempre por la casa de Jorge Isaac. Yo decía, pero ¿por qué esa casa de Jorge Isaac aquí? Será el mismo. Claro, era por la sentencia jamaiquina. Entonces Isaac empieza a sospechar que esa niña que está ahí, es la misma de la tumba de Cali. Y Nay lo que le cuenta, según los cuadernos de mi tía, es que ella le cuenta la historia. Es que la niña aprendió a hablar castellano. Saben que los niños aprenden muy rápido. Nay habló muy mal castellano. Y hasta que María existió, su interlocución con el mundo de Cali fue a través de María. Y la otra cosa que cuenta en los de mi abuelo es que María cargó a Jorge Isaac. O sea que lo otro que el tema William Ospina, que me decía estos días, entonces Isaac estuvo enamorado de una muerta, porque la niña estaba muerta. Él lo descubre mucho después. O sea que María y Nay sí existieron. Y eso es lo que me aterra a mí de nuestro amigo, del historiador, que me parece que él coincide en todas las cosas de Cali. Hay 2 poemas de Isaac. Uno se llama El Turpial, el otro se llama Mayo. Mayo es el perro. En Mayo él habla de cómo a Mayo, contra las furias de él, lo defendía María. Hay una María que defiende a Mayo. Luego él se va a estudiar
Y él dice que cuando regresa, María y otra mujer de la cual él estuvo enamorado se habían casado. En el Turpial habla de la hacienda, y uno leyendo el Turpial se remite automáticamente, se remite a episodios de María, a escenas de María, al Efraín que uno se imagina con las espuelas, con las botas, con el rifle, a ese Efraín que uno se imagina. Bueno, personalmente lo encontré en el Turpial. Entonces uno encuentra muchas afinidades temáticas entre la poesía de Isaac, entre su poesía y entre María. Hay muchas afinidades temáticas, e inclusive también a nivel de la palabra, pero son estos poemas que escribe, que él le presenta al Mosaico en 1860. La poesía que trata de escribir después, cuando se va como cónsul para Chile, ese Saulo que él no termina y que es hermético, es un poema hermético. Yo pienso que es un poco, que es hermético quizá porque de pronto hay demasiado hiperbatón, o sea, cambia la sintaxis, cambia el orden de las palabras en los enunciados, en las oraciones, los cambia, entonces se hace pedregoso, se hace difícil, pero entonces uno ve allí, uno sigue viendo al narrador. Yo en los poemas de Isaac siempre estoy viendo al narrador, porque él describe, y aparte de eso, dentro de los poemas él incorpora diálogos. Y otra cosa que me llama la atención en Saulo es que hay una introducción, lo introduce la pareja de Eloísa y Abelardo, esa pareja de este drama pasional, ¿sí? De ese hombre clérigo que se enamora de la hija, de la sobrina del hombre que le está dando posada, y cuando el hombre se da cuenta de esos amores lo manda a castrar. Entonces él se va, se mete al convento, ella se mete al convento. Entonces siempre hay en él como un amor frustrado, son como los amores difíciles, los amores imposibles. Entonces allí habría un encuentro con María. Mi resumen es que toda la obra de Isaac, sus poemas, el poema que no terminó y al que quiso darle un tono más alto, porque los de sus primeros, los poemas que le presenta al Mosaico son poemas de arte menor, son redondillas, son poemas descriptivos, son poemas muy conectados con el costumbrismo. Ya cuando él escribe Saulo, ese primer canto, ya uno siente que es un Isaac que quiso darles un tono más alto, y de alguna manera yo me he preguntado si de pronto es como un pionero de lo que fue luego el modernismo, porque incorpora mucho de este elemento exótico, habla incorpora personajes del Antiguo Testamento. En varios poemas yo siento que él se identifica como judío, más judío que cristiano. Lo han nombrado anticlerical, pero yo lo siento, no, seguramente fue anticlerical, por supuesto, ¿cierto? Pero yo lo siento más judío que cristiano por la recurrencia de personajes del Antiguo Testamento en sus poemas, en sus poesías. Entonces de pronto se sentía más judío que caleño o que neogranadino. Voy a aprovechar para invitarlo el 24 de octubre. Invito especialmente a mi amigo Hernando, que está aquí, tengo un amigo que quiero mucho, Hernando Aldana, que le dedico esta charla. Los invito el 24 de octubre a que vayan al Teatro Municipal a ver la ópera Isaac.
Es una ópera que está montada como cualquier época europea. La música es del maestro Alberto Guzmán, el montaje es de Alejandro Puche González y su esposa la china Estama. El libreto es mío. Para esa ópera estudiamos toda la poética de Isaac, a ver qué nos servía. Estudiamos toda la obra de Isaac, sobre todo las coplas. Increíble, escribió más de 300 coplas. Todas esas coplas que nosotros de niños decíamos, allá arriba en aquel alto, todo eso era de Isaac. Todos esos comienzos los había tenido era Isaac. Es increíble la influencia del tipo en el Valle del Cauca. Y Alberto Guzmán había tratado con 2 escritores las letras de la ópera, y es muy difícil hacer letras de ópera porque aquí no hay tradición. Yo he sido pues como escuchador de música, melómano, y le dije, venía a ver si yo puedo, pues y tengo como formación musical. Y logramos mirar, y lo que es increíble, me decía Alberto, es que todo lo de Isaac sirve para musicalizarse. Me decía, pero es que es una facilidad. Claro, porque luego descubrimos que era muy buen guitarrista y muy buen pianista. Entonces uno dice, bueno, ¿y este tipo qué hacía aquí? ¿Ah? Es que es increíble. Estoy de acuerdo en lo de la poética que tú dices, sí. En la poética estoy de acuerdo que ahí está el mismo narrador y que eso es una obra única. Y estoy de acuerdo, y en mi postura en la novela, lo que dice Laida, de que Isaac fue ante todo un judío. Uno lo ve por el poema que hace a Jehová, al Dios de Israel. Sí, con mucho gusto. Una pregunta. Hay una faceta desconocida o poco conocida de Jorge Isaacs, que es la faceta de geólogo, geógrafo y antropólogo. Curiosamente, entiendo que el gobierno de turno había organizado una expedición geológica en Baja Magdalena, en La Guajira. El científico que venía a dirigirla no vino por alguna razón, y Isaac se autopropone, se candidatiza sin ser geólogo, ni geógrafo, ni antropólogo, para dirigir la expedición, y la dirige con un éxito increíble, y hace descripciones geológicas de esa zona del país, el Baja Magdalena, La Guajira, descubre minas. Lo que tú dices ahora, todavía hay una mina de esas que la familia reclama, y hace descripción antropológica de las comunidades que encuentra, y pinta la geografía de esa zona del país que no se conocía. Es una faceta de él que, siendo poeta, se revela como geógrafo, geólogo y antropólogo. ¿Qué podríamos ustedes como enriquecernos en eso? Pues él estuvo investigando sobre las minas de sal, ¿no? Que es el primero. Es que parece que era dueño no solamente de la sensibilidad poética, sino de una, ¿qué te digo? Tenía una vena científica atravesada. Porque mira, lo que se sabe es que a los 15 años en Cali hubo una intoxicación. Mucha gente intoxicó. Cali era pequeña, se intoxicaron y no sabían qué era. Y luego como al mes se volvieron a intoxicar. Y Isaac, tranquilamente, sin ningún dato, fue donde los médicos dijeron, es la carne de cerdo que están comiendo. Un niñito, ¿y usted por qué sabe eso? Estoy seguro que es la carne de cerdo. Pues nosotros somos judíos, no comemos y somos los únicos que no estamos enfermos. Es decir, el poder de apreciación es muy grande. Es decir, es un hombre que tiene una apreciación perfecta a los 15 años. Es que estoy viendo que se enferman cada 8 días y nosotros no nos enfermamos porque somos judíos. Entonces no coman más de eso. Y se queda caliente, aterrada. Es que fue muy inteligente. Conocía la bóveda celeste entera. Podía ubicarse en cualquier momento en las estrellas. Yo les paso un dato. En la novela que yo estoy escribiendo, el narrador está oculto. El narrador siempre es una invención. Pero el capítulo a capítulo, el lector se puede preguntar, ¿quién cuenta esto? ¿Quién cuenta? Me costó mucho trabajo, porque inicialmente cuando hice la novela, era un soldado que había estado en la guerra con él que contaba. Y me parecía que no, que había torpeza en la narrativa del soldado. Entonces me tocó cambiar. Y un día, hablando con otra tía, se me dieron las coordenadas del narrador. Isaac tuvo siempre un amante en Bogotá. Isaac no fue el hombre puro romántico que nos contaron. Isaac tuvo un amante que la atendía en el almacén de abarrotes que tenía en Bogotá, que también tenía un almacén allá. Entonces lo que decían también la élite caleña es que solamente venía acá a preñar a Felisa. Porque ¿cuántos hijos tuvo? Pues hace poco me llamó una señora y me dijo, yo sé que usted está haciendo una novela sobre nosotros. Yo soy de Isaac que queda, vive en Silvia y vale la pena hablar con ella.
Y entonces le dije, ya voy para allá, le dije, deme esta noche, yo llego allá mañana, llego esta noche y mañana la busco. Y entonces fui. Esos de Isaac son bien, siguen siendo bien, es que es una familia judía. Y es que ser judío es ser muy diferente al resto de la gente. Yo estoy de acuerdo con Adelaida. La ideología de Isaac está construida no en la filosofía, sino en la mitología judía. Porque además él había, recuerden que él por parte de madre, Manuelita era nieta era hija, de un militar italiano que había batallado en contra de Bolívar. Pero por parte de padre era Ferrer catalán, judío también. Incluso ese señor Ferrer, que tenía un almacén de abarrotes en Medellín, que era anti-español. Córdoba, mandado por Manuelita Sáenz y por Bolívar, le pedían plata para la revolución en Antioquia. Esa es la gran ligación del pensamiento liberal en Antioquia, que es tal vez uno de los mejores libros de Isaac, La Revolución Radical en Antioquia. Está publicado ahí por la Universidad del Valle, vale la pena meterle la mano, porque ese es otro Isaac muy diferente, hay otra faceta. Ese señor Ferrer, lo que cuenta la historia es que varias veces Córdoba, que era un sanguinario paisa, pues un terriblemente asesino, era como el único hombre que sabía matar en Colombia bien, pues cuando los llaneros se presentaron, cuando los ejércitos colombianos se presentan ante los llaneros mueren de la risa, como cabalga Santander, ¿verdad? Tiene un nombre de escritorio, y dice, el único que cabalga bien es el señor Córdoba. Córdoba le mató el abuelo a Jorge Isaac. De la cuarta vez que fue y no había plata, lo sacó y lo fusiló ahí en la calle, para los 3 kilos. Isaac hace el poema, busque lo que es bellísimo, cómo Córdoba le mató el abuelo. Pero Isaac heredó la biblioteca, y en esa biblioteca Isaac descubrió que la familia Ferrer tenía un arraigo cristiano en los Ferrer de España. Él tenía muy claro quién era, pero ante todo estoy de acuerdo contigo, ante todo él es judío. Bueno, yo no voy a hablar más, les agradezco muchísimo. Sobre esto podemos hablar horas y días, porque Isaac es un personaje que nos permite hablar de Cali, ¿no? Muchas gracias, Adelaida. Bueno, las preguntas del público, las que quieran, por favor, aquí estamos, ¿sí? Acá hay una. ¿Cómo es esa faceta política de Jorge Isaac? ¿Él pretendió entrar a la política? ¿Cómo fue esa parte de...? No, es que él sí estuvo en la política. ¿Cómo es la pregunta, no? ¿Cómo es la faceta política, Jorge Isaac? Si él pretendió entrar a la política. No, claro, él sí pretendió entrar a la política y estuvo en la política. De ahí su gran problema con el Estado colombiano. Ya creo que Adelaida puede contestar eso mejor que yo, ¿no? Ah, bueno. Es lo que dice Edgar. Claro, estuvo en la política y fue burócrata también, porque fue cónsul en Chile. Lo que pasa es que de pronto lo que lo embolata un poco es ser anticlerical. Eso no se lo perdonaron especialmente los conservadores. Y el paso al Partido Liberal. Y ese paso al Partido Liberal. Pues por supuesto fue un hombre liberal, un hombre liberal de élite. Él no fue un hombre liberal de pueblo, sino de élite y de lectura. Porque su pensamiento fue europeizante. Ese fue su pensamiento, europeizante, muy arraigado en todo lo que viene de Europa. Pero entonces en la política lo perjudicó haber cambiado de partido. Pero sí estuvo en la política y por supuesto, y fue además fue un empleado del Estado. Cuando construye la carretera, cuando se va de jefe de vías, pues está dentro de este mundo, dentro de lo que es la política. De otra manera, si hubiera sido una persona del pueblo, sin formación, sin relaciones, pues no habría podido alcanzar esos honores. Su padre es gobernador de Buenaventura. Es que hay una cosa grave en la vida de Isaac. Es que cuando Isaac escribe María,
indudablemente que necesitaba un editor. Tuvo la fortuna y la desgracia de que un muchacho, Godo Regodo, se enamorara de la obra y era el mejor latinista que había en América, que era Miguel Antonio Caro. Miguel Antonio Caro editó a la María, por eso quedó tan buena, porque era un latinista, pero luego es presidente y no le perdonó el cambio de partido. En la persecución que viene por su editor, que es el presidente, pero lo que dice Adelaida, claro, él estuvo en la política y estuvo en la burocracia. Si no, no hubiera sido posible tampoco tanta cosa, ¿no? Allá hay una pregunta, sí. Camilo. Es sobre el héroe. Sí. No, parece que los que tienen las páginas dicen que es sobre los Cabal. No es sobre Bolívar. No, parece que es sobre los Cabal. Los invito a que un día vayan a Ibagué y vayan a la casa. No la casa que está en el centro de Ibagué, sino la finca donde murió. Impresionante. Ya se cayó. Ya se cayó, ¿qué pasa? Sí. Entonces, ¿cuál sería la biografía recomendada de Jorge Isaac? O, si no está escrita, al lado de la novela que estás haciendo, ¿no habría que escribir entonces la biografía de Jorge Isaac? Bueno, la de... ¿cuál sería la biografía verdaderamente de Isaac, la que habría que hacer? Yo recomiendo mucho, me gusta mucho lo de Arciniegas. Primero, pues por la calidad de la prosa, la calidad de las ideas. Ustedes saben que Arciniegas fue un grande. Pues. Sí, eso es muy bueno. Eso es muy bueno y me parece que es muy investigada con todas las cosas, con las tradiciones orales de Cali. No desconoce a Cali. Es que crear una biografía a partir de un sujeto y sin la ciudad es muy difícil. Pero luego está la de don Mario Carvajal. ¿A ti qué te parece? Sí, a mí me parece pésima, ¿no? Me parece pésima. Sí, ojalá está para que la edite Norma. Me parece que es acomodada. Yo encuentro que él recoge información muy interesante sobre Mario Carvajal, sobre Jorge Isaac. Y es muy valioso el aporte también que él hace en la edición que sacan para celebrar, conmemorar el primer centenario de María, con prólogo de Mario Carvajal y con notas de Mario Carvajal. Y yo creo que la mejor no podemos hablar de la mejor biografía de Jorge Isaac. Yo creo que para conocer a Jorge Isaac hay que leer a las personas que escriben sobre él y sobre todo leer la obra de él. Decía Rafael Maya que María es una novela autobiográfica. Leer los poemas, usted conoce a Jorge Isaac leyendo sus poemas y lo puede inclusive ubicar, ¿cierto? Y asuntos de su vida. Tiene, por ejemplo, un poema, La muerte de Belisario. Belisario fue un hombre que lo acompañó cuando él estuvo construyendo esta vía de agua. Entonces yo creo que se conoce a Jorge Isaac leyendo la obra, leyendo los poemas, leyendo las cartas, leyendo a María Teresa Cristina, que es una biógrafa excelente de Isaac. María Teresa Cristina, yo pues también pienso que ahora la novela que escribe Edgar Collazos, gracias a los cuadernos de la tía, debe ser muy interesante, ¿cierto? Sí, y también debería también pensar en publicar los cuadernos de la tía. Ahí ha salido ahora hace 2 años, Adelaida, la biografía de esta señora paisa ¿cómo se llama? La paisa, esa se puede leer. Esa es buena, pero está enmarcada en esa idea del tipo que fue umbroso y llorón de María. Y es que Isaac, el Isaac que vivió no fue así, fue un guerrero. Imagínate que participó en varias guerras civiles. Pero el olvidado del fusil, bueno, pero iba. Que él es poeta y dirigió construcción de carreteras. Pues porque ya había quedado en la ruina y le tocaba vivir. Le tocaba trabajar. Borges era poeta y escritor y le tocó dirigir una granja de gallinas. Su novela se va a llamar La Tierra. En Tierra Extraña, sí.
Sí, a ver, amigo, que ya de rato estás, qué pena. Primero que todo agradecerles que vine en la búsqueda de la obra de la señora Adelaida Fernández. Llamé como 2 veces al profesor Darío Nao y me fue imposible, pero hoy tengo la alegría de conocerla a usted. Y de premio gordo me llevo 2 libros. Espero el libro suyo y el libro suyo. Porque me queda la duda. Yo vengo de un territorio afro, Florida, y leí en la palabra, y hace como 2 años, que usted, un abuelo en Pradera, era que le decía que usted tenía raíces afro, pero hoy me quedé en la duda. Esta mañana el maestro en Palmira, Martínez, presentó otra obra con Omar Ortiz, o sea que me ha tocado entrar a conocer a Jorge Isaac. Llevo este año muy delicioso, entre la vida de Jorge Isaac y la de Andrés Caicedo, o sea que este año es maravilloso venir desde la provincia a Cali, porque Cali para nosotros es como ir a Bogotá o quizá. Bueno, la biblioteca nosotros es una biblioteca escolar y queremos trabajar en un club de lectura y la llamamos Biblioteca Escolar Noriza por costo de oportunidad por el año Isaac. Yo los quiero invitar a Florida a ustedes dos. Si no le quieren ir hasta Florida ni a Pradera, nos vamos juntando en Palmira. Estamos estrenando un bello auditorio que esta mañana lo llenamos, 350 personas. Hoy veo que Cali, siendo tan grande, este auditorio no se quedó preciso, o sea que es que aquí sabe mucho risa. Bueno, entonces, el comercial es verlos a ustedes dos en Palmira muy pronto. Y Pradera porque también. Son 150 años de la María y el año entrante son 160 años, 150 años del Colegio de Cárdenas. El Santa Librada es el nombre de obra portuguesa, el Cárdenas es como la misma cosita porque es la parte histórica. Mucha alegría porque en Florida esta biblioteca es de ustedes y la vamos llenando en la compra de libros. Quisiera tener esos 2 libros. Sí, con mucho gusto, señor. Pero no me hablo de su abuelo. Ah, lo del abuelo. No, es que mi familia por parte de padre es de Pradera Valle. Yo crecí en Palmira. Ellos eran los sastres, hace 50 años eran los sastres de la élite de allá. Entonces, a ver, ¿qué pasaba con mi abuelo? Lo que pasaba era que me preguntaban sobre mi novela. Mi novela se llama La hoguera lame mi piel con cariño de perro. El personaje es Nay, esa mujer que fue esclava, de la que se dice fue la nana de María. Ella es el personaje. La construí a partir de algunos hitos que encontré dentro de la misma novela. Para hacer una novela escrita en el siglo XIX y hablarse de una mujer, allí hubo datos de antropología bien importantes, uno bien importante que se vienen a descubrir posteriormente cuando se hace una relectura de la novela, y es María entra por turbo al país y entra en calidad de contrabando. Ya en el país estaba prohibido importar esclavos, había gente esclavizada, había esclavos, pero habían prohibido importar esclavos, de manera que ella entra en calidad de contrabando a turbo. Ella llega y allá la compra el papá de Efraín. ¿Ah? Es Nay. La hoguera lame mi piel con cariño de perro. Se llama La hoguera lame mi piel con cariño de perro. Entonces, en ese momento, sí, en esos momentos como decía Edgar cuando empezó este conversatorio, de María, sobre la novela se hablaba como si María fuera la vecina, ¿cierto? La conocida, la pariente, sí, todos los personajes, así se hablaba. O sea, y nosotros, muchos de los que estamos aquí, crecimos sabiendo de María y supimos sobre María en la escuela primaria, ya no la están leyendo. Entonces, para escribir esa novela que yo escribí, tenía que hacerlo desde la identidad, desde lo que soy,
Una persona que no sienta lo que es, que no se sienta negra, no pudo haber escrito esa novela. Tenía que ser una mujer y tenía que identificarse como negra. Pero yo, ¿por qué me identifiqué como negra? Porque es que yo desde pequeña, mi papito, que era negro, él era el que él fue el que me inculcó lo que yo era, ¿cierto? Entonces él me decía, yo que te alimenté con estas tetas negras, eso me decía él, ¿sí? Y me adoraba. Entonces, esa es la respuesta a su pregunta. Gracias. Es a partir de él, que era de Pradera y también de Palmira. Bueno, lo importante de la obra, aquí la encontramos, ¿no? Yo vine a ver qué escuchaba nuevo sobre la vida de Jorge Isaac y me encuentro que ustedes tienen dos posturas de su lectura. Encuentran que el autor, cómo está reflejado en los personajes, y encontramos que son dos lecturas. Nosotros tenemos nuestra propia lectura o leímos mal, pero no, afortunadamente cada gran obra o una obra se caracteriza porque permite ese tipo de lecturas, y ustedes que son especialistas pues nos han enriquecido hoy. Yo le haría de pronto, o les pediría, yo soy un educador jubilado, me pasé toda la vida tratando de enseñar que nos enseñaran a leer y cómo podíamos nosotros enseñar. Con este evento, hoy los escuchamos a ustedes, hoy miramos, pero pensamos que se mire y se oiga la novela, pero cómo logramos que se lea, que nuestros profesores de literatura y los demás profesores y los alumnos hoy en día lean para que aprendan a mirar y a oír. Mire, ya es un éxito que tengamos dos lecturas diferentes y que usted tenga otra y que cada uno la lee, porque María casi no la han leído. Le voy a contar algo. Una vez le pregunté a los medallistas en Bogotá, a J. Mario, le dije, J, ¿ustedes por qué quemaron la María? Recuerden que ellos la quemaron en los 60, ¿no? Y se quedó mirándome y me dijo, te digo la verdad, mi madre. Y me dije, sí, ¿por qué? Porque no la hayamos leído. Así me dijo J, porque no la hayamos leído. Yo le dije, no hay que ver la cosa.